Buen día. Hoy vamos a revisar este problema para determinar si los puntos en este plano 3x más 2y menos z igual a 2 pueden considerarse un espacio vectorial real. Lo primero que voy a hacer es definir mi conjunto B, que es la terna de datos x, y, z, pero que debe cumplir la condición de que 3x más 2y menos z sea igual a 2. Dado que 3x más 2y menos z es igual a 2, mis vectores x, y y z deben estar forzosamente en este plano. Para que estén en este plano, voy a darle el valor de x1, x2, pero en y voy a hacer un despeje de la ecuación del plano para poder determinar el valor de z. Si despejo de aquí z, sería igual a 3x más 2y menos 2. Entonces, aquí tendría que ser 3x1 más 2x2 menos 2. Este es mi vector x. Por lo tanto, mi vector y sería de la misma manera. y1, y2, 3y1 más 2y2 menos 2. Y z también lo definimos de la misma manera. z1, z2, 3z1 más 2z2 menos 2. Lo que sigue va a ser evaluarlo en nuestros 10 axiomas. El primer axioma nos dice que si sumamos un vector x y un vector y que está en B, el resultado va a ser otro vector que también está en B. En este caso, voy a realizar la suma de x con y. Entonces, x1, x2, 3x1 más 2x2 menos 2, sumado con el vector y1, y2, 3y1 más 2y menos 2. Esta es una suma normal, las x con las x, quedaría x1 más y1, las y con las y, x2 más y2, y la z con la z sería 3x1 más 2x2 más 3y1 más 2y2 menos 4. Ok, ahí tenemos la suma de x con y, pero hay que ser cuidadosos. El axioma lo que nos está preguntando es que esa suma pertenezca a B, o sea que cumpla con la ecuación del plano que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a sustituir en esa ecuación 3 por x más 2 por y menos z me debería de dar igual a 2. ¿Sí? Al realizar estas operaciones, quedaría de la siguiente manera: 2y2 menos 3x1 menos 2x2 menos 3y1 menos 2y2 más 4 igual a 0. Simplificamos términos. 3x1 se elimina con menos 3x1, 3y1 se elimina con menos 3y1, 2x2 con menos 2x2, 3 de 2y2 se elimina con menos 2y2 y nos queda, una disculpa, aquí no es 0, es 2. Nos queda que 4 es igual a 2, lo cual no es cierto. Eso quiere decir que como no nos da 2, no se cumple la ecuación del plano con este punto. Por lo tanto, este punto no está en este plano de aquí. Y podemos concluir que x más y no
pertenece a B. Por lo tanto, no se cumple el primer axioma. El segundo axioma nos dice que X más Y, la suma sumada con Z, nos debe dar lo mismo que sumar primero X y la suma de Y con Z. Entonces, hay que hacer las dos operaciones. X más Y, voy a poner el resultado directo, sería X1 más Y1, X2 más Y2, y 3X1 más 2X2 más 3Y1 más 2Y2 menos 4, que sería la suma de X con Y. Esto lo voy a sumar con el vector Z, que es Z1, Z2, 3Z1 más 2Z2 menos 2. Hago la suma, este con este, quedaría X1 más Y1 más Z1, X2 más Y2 más Z2, y este con este, 3X1 más 2X2 más 3Y1 más 2Y2 más 3Z1 más 2Z2 menos 6. Ahora voy a hacer la suma de X con Y y Z. Entonces, X es X1, X2, 3X1 más 2X2 menos 2, sumado con la suma de Y con Z. Si lo sumo, sería Y1 más Z1, Y2 más Z2, y 3Y1 más 2Y2 más 3Z1 más 2Z2 menos 4. Esta suma me da X1 más Y1 más Z1, X2 más Y2 más Z2, y 3X1 más 2X2 más 3Y1 más 2Z2 menos 3Z1 más 2Z2 menos 6. Por lo tanto, este axioma sí se cumple, dado que los dos resultados nos dan exactamente lo mismo. Continuamos con el axioma número 3. El axioma número 3 nos dice que existe un vector 0 en B, tal que X sumado con ese vector 0 nos dé el vector X. Entonces, X sumado con un vector nos tiene que dar X. Entonces aquí tenemos que averiguar cuál es ese vector. En este caso, X1 sumado con 0 nos da X1. X2 sumado con 0 nos da X2. Y 3X1 más 2X2 menos 2 sumado con 0 nos da 3X1 más 2X2 menos 2. Entonces, el vector 0 es aquel que tiene 3 ceros. 0, 0, 0. Ok, pero aquí lo importante es averiguar si este vector 0 pertenece a B. O sea, si está en este plano. Si está en este plano, tiene que cumplir con esta ecuación de que 3 por la coordenada en X más 2 por la coordenada en Y menos la coordenada en Z nos dé 2. Aquí lógicamente no nos da 2 porque todo esto da 0. Y obviamente 0 no es igual a 2. Y como no cumple con la ecuación, este vector 0 no pertenece al espacio vectorial B. Por lo tanto, este axioma no se cumple.
El cuarto axioma es similar. Nos dice que para cada vector x existe un vector menos x en B, tal que x sumado con el vector menos x nos dé el vector 0. Entonces, x sumado con un vector me tiene que dar el vector 0, que ya habíamos definido en el axioma anterior, que es 0, 0, 0. Entonces, ¿cuál es ese vector? Bueno, x1 sumado con menos x1 me da 0. x2 sumado con menos x2 me da 0 también. Y 3x1 más 2x2 menos 2 sumado con menos 3x1 menos 2x2 más 2 me da 0. Entonces, este de aquí es mi vector menos x. Sería menos x1 menos x2 menos 3x1 menos 2x2 más 2. Les recuerdo que el menos x no se refiere a la x con signo contrario, es el nombre del vector inverso de x, ¿sí? En este tema así se aplica, así se maneja. Entonces hay que ver si este vector menos x pertenece a B, o sea, si está en este plano de aquí. Si cumple con esta ecuación, sí pertenece a B. Si no cumple, no pertenece. Entonces, 3 por x más 2 por y menos z me debería de dar 2. Si yo simplifico, me quedaría menos 3x1 menos 2x2 más 3x1 menos por menos más 2x2 menos 2. Esto debería de darme 2. Simplifico términos. 3x1 y menos 3x1 se elimina. Menos 2x2 y 2x2 se elimina. Y me queda menos 2, que menos 2 lógicamente no es igual a 2. Y como no me dio igual a 2, quiere decir que el vector menos x no pertenece a B. Y si no pertenece a B, no se cumple el cuarto axioma. Ok, continuamos con el quinto axioma. El quinto axioma nos maneja que si tenemos dos vectores en B, x y y, la suma es conmutativa. Esto es que da lo mismo sumar x más y que y más x. Entonces, vamos a hacer ambas sumas. Aunque pueda ser un poquito quizás lógico, no en todos los espacios vectoriales se cumple este axioma. Entonces hay que considerar hacer la operación, comparar los resultados para ver si realmente se cumple este axioma o no. En este caso voy a sumar x más y. X más y nos da x1 más y1, x2 más y2 y 3x1 más 2x2 más 3y1 más 2y2 menos 4. Este es x más y. Ahora voy a hacer y más x, que es y1, y2, 3y1 más 2y2 menos 2, sumado con el vector x1, x2, 3x1 más 2x2 menos 2. Si sumo y1 más x1, recuerden que y1 y x1 son números. Entonces la suma sería pues, y1 más x1, y acomodándolo en orden alfabético, sería x1 más y1. Y2 más x2, en orden alfabético, sería x2 más y2.
Y este término sumado con este otro en orden alfabético sería primero 3x1 más 2x2 más 3y1 más 2y2 menos 4. Este axioma se cumple porque el resultado de x más y me da lo mismo que y más x. Por lo tanto, si se cumple el axioma número 5. Axioma número 6. El axioma número 6 nos dice que si tengo un escalar alfa y lo multiplico por el vector x, el resultado tiene que ser un vector que pertenezca a B. Entonces, alfa, que es un número real, lo multiplico por el vector x. Entonces, alfa por x1, alfa por x2 y alfa por 3x1 más 2x2 menos 2. Entonces cada término quedaría multiplicado por alfa. Esta es la multiplicación de alfa por x. Ahora lo importante de este axioma es determinar si cumple o no con la ecuación del plano para ver si pertenece al plano o no pertenece. Para eso sustituimos 3x más 2y menos z esto debería de darme igual a 2 de acuerdo a la ecuación. Entonces multiplico 3 alfa x1 más 2 alfa x2 menos 3 alfa x1 menos 2 alfa x2 más 2 alfa. Simplifico términos. 3 alfa x1 y menos 3 alfa x1 se eliminan. 2 alfa x2 y menos 2 alfa x2 también se eliminan. Y me queda que 2 alfa es igual a 2. Lo cual solamente se cumple si alfa valiera 1. Pero si alfa vale cualquier otro número, esto no se cumple. No es igual a 2. Y si no se cumple, entonces alfa por x no pertenece a B. No está dentro de este plano. Y si no está en el plano, el axioma no se cumple. El axioma número 7 nos dice que si tenemos dos vectores en B, x y una escalar alfa, alfa por la suma de x más y me da lo mismo que alfa por x más alfa por y. Entonces tenemos que comprobar ambas operaciones. Lo que vamos a hacer aquí es realizar alfa por la suma de x más y. X más y ya lo habíamos sumado, era x1 más y1, x2 más y2, 3x1 más 2x2 más 3y1 más 2y2 menos 4. Si multiplicamos por alfa cada término, quedaría alfa x1 más alfa y1, alfa x2 más alfa y2, 3 alfa x1 más 2 alfa x2 más 3 alfa y1 más 2 alfa y2 menos 4 alfa. Ok, el axioma me dice que esto tiene que ser lo mismo que x por alfa y sumado con alfa por y. Entonces, x por alfa lo hicimos en el axioma anterior. Si multiplico el vector x por alfa, quedaría alfa x1, alfa x2, 3 alfa x1 más 2 alfa x2 menos 2 alfa. Esto sumado con alfa por y. Multiplico alfa por y, quedaría alfa y1,
alfa y2, 3 alfa y1 más 2 alfa y2 menos 2. Hago la suma, voy a poner el resultado aquí abajo. Este más este quedaría alfa x1 más alfa y1, alfa x2 más alfa y2, 3 alfa x1 más 2 alfa x2 más 3 alfa y1 más 2 alfa y2 menos 4. Este axioma se cumple si ambos resultados son iguales. Y en este caso podemos ver que ambos resultados nos dieron lo mismo. Me dio lo mismo de esta manera, haciendo alfa por la suma de x, y, que haciendo alfa por x más alfa por y. Por lo tanto, este axioma sí se cumple. El axioma número 8 nos dice que si tenemos un escalar alfa y un escalar beta y lo sumamos y la suma lo multiplicamos por x, nos da lo mismo que alfa por el vector x más beta por el vector x. Vamos a comprobar este axioma. Alfa, recordemos que es un número y beta es un número. Entonces la suma de alfa más beta nos da un tercer número. Y ese número lo vamos a multiplicar por x. Entonces, alfa más beta por x1 sería alfa x1 más beta x1. Alfa más beta por x2 sería alfa x2 más beta x2. Alfa más beta por todo lo que hay en z quedaría 3 alfa x1 más 3 beta x1 más 2 alfa x2 más 2 beta x2 menos 2 alfa menos 2 beta. Vamos a hacer ahora la siguiente operación. Alfa por x más beta por x. Entonces, alfa x, lo habíamos hecho en el axioma anterior, era alfa x1, alfa x2, 3 alfa x1 más 2 alfa x2 menos 2 alfa, más beta por x. Si multiplico beta por mi vector x, quedaría beta x1, beta x2, 3 beta x1 más 2 beta x2 menos 2 beta. Esto lo sumo, voy a poner el resultado aquí abajo, quedaría alfa x1 más beta x1, alfa x2 más beta x2, 3 alfa x1 más 3 beta x1 más 2 alfa x2 más 2 beta x2 menos 2 alfa menos 2 beta. Y este octavo axioma se cumple porque ambos me dan el mismo resultado. De una manera como de la otra me dan lo mismo. Por lo tanto, el axioma número 8 sí se cumple. Axioma número 9. El axioma número 9 también nos habla de dos escalares alfa y beta, que si se multiplica primero beta por x y el resultado se multiplica por alfa, nos da exactamente lo mismo que hacer primero alfa por beta y el resultado de multiplicar estos escalares se multiplica por el vector x. Entonces, el número alfa multiplicado por beta x. Beta x quedaría beta x1, beta x2, 3 beta x1 más 2 beta x2 menos 2 beta. Hacemos la multiplicación y nos queda alfa por beta x1, alfa por beta x2, 3 alfa beta x1 más 2 alfa por beta x2 menos 2 alfa por beta. Esto debe darme lo mismo que multiplicar alfa por beta
como escalares y multiplicarlos por el vector X. Entonces, alfa por beta multiplicados me da otro número que es simplemente alfa por beta, que multiplicado por x1 quedaría alfa beta x1, por x2 sería alfa beta x2, y por todo lo que hay en z quedaría 3 alfa beta x1 más 2 alfa beta x2 menos 2 alfa por beta. Entonces, el axioma número 9 se cumple porque ambos nos dieron el mismo resultado. Por último, tenemos el axioma número 10. El axioma número 10 nos dice que si tenemos un vector x, al multiplicarlo por el número 1, nos debe dar el vector x. Entonces, el número 1 visto como un escalar, lo multiplicamos por nuestro vector x, nos queda 1 por x1, sería x1, 1 por x2, quedaría x2, y 1 por todo lo que hay en la coordenada en z, quedaría 3x1 más 2x2 menos 2. Por lo tanto, yo estoy viendo aquí que esto me dio lo mismo que la x original. Y como es lo mismo que la x original, sí se cumple el axioma. Como conclusión, los puntos en el plano 3x más 2y menos z igual a 2 no son un espacio vectorial real, porque no cumple los axiomas 1, 3, 4 y 6.